Bien. Buenos días con todos. Continuando con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de regímenes aduaneros. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes referente a los regímenes de importación. Si bien hemos ya tenido un webinar en las semanas anteriores acerca del régimen de importación definitiva, hoy vamos a hablar dentro de la parte de importación de mercaderías, dos regímenes muy importantes. El primero es la reimportación en el mismo estado, y el siguiente es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ambos regímenes de suma importancia no son tan usados dentro de nuestro comercio exterior, pero sin embargo de suma importancia. Ahora que comencemos nosotros a desarrollar la parte teórico-casuística, ustedes se van a dar cuenta que es muy importante tener el conocimiento, saber las estrategias y la normativa de estos dos regímenes, porque nos van a ayudar a posicionarnos en un escenario y a contemplar también otras alternativas para poder estar inmersos en comercio exterior. Hay algunas personas que me estuvieron escribiendo y algunos alumnos me están preguntando que de repente querían incursionar en comercio exterior en otro tipo de modalidades, en otro tipo de regímenes. Para eso es que nosotros en CAMEX estamos ampliando todas esas conferencias. Y bueno, de hecho la institución CAMEX tiene cursos específicos para que las personas amplíen un poco las alternativas y las modalidades que tenemos para poder entrar en el mundo del comercio exterior. Y las personas que ya trabajan en comercio exterior, como analistas o coordinadores, o personas naturales, y personas jurídicas que están también inmersas ya en comercio exterior, tienen que evaluar otras alternativas porque les puede ser beneficioso de una u otra manera. A veces no conocemos más de otros regímenes, solamente nos quedamos con el tema de exportación definitiva o importación definitiva, cuando tenemos otro tipo de modalidades que nos van a ayudar no solo a mejorar un poco los conocimientos en lo que respecta al comercio exterior, sino también a que podemos sacarle el jugo y podemos tener algunos beneficios y poder saber qué hacer, qué no hacer cuando se nos presentan uno u otro caso. ¿Okay? Es importante que conozcamos todos los regímenes y como siempre, CAMEX pone a disposición de ustedes que están siguiéndonos en este ciclo de conferencias la información, están colgadas, ustedes pueden descargarlo y pueden revisarlo con mayor detenimiento posterior a la conferencia, pero lo ideal es que nos centremos en la parte más casuística, la parte más dinámica, para que nosotros podamos justamente aterrizar todo este tipo de teoría y ponerlo un poco más en práctica. Es lo ideal, es lo que en verdad buscamos todos los docentes. Damos las conferencias, ustedes saben que las conferencias están todos los días, durante todo el día, y es importante que sepamos y mantengamos todo este tipo de información mapeada para de una u otra manera poder usarla en el transcurso de nuestra vida profesional. Sobre todo los que ya están inmersos en el mundo del comercio exterior, poder sacarlo y tener una base conceptual, una base casuística que nos pueda ayudar a resolver ciertos problemas, ciertas dificultades. Lo principal de tener un ciclo de conferencias ligadas al comercio exterior o a los regímenes aduaneros, básicamente es plantear casuísticas y escenarios en el que nosotros podemos desarrollarnos, pero también en el que las empresas en las que trabajamos, o en algunos casos somos dueños, tengan la posibilidad de reducir la mayor cantidad de ocurrencias, por decirlo, frente a la autoridad aduanera. Entonces, sabemos y compartimos con ustedes la parte teórica, que está la parte en aduanas, en SUNAT, los links, donde pueden encontrar toda la teoría y también la base legal que sustenta todo lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy, porque una conferencia justamente es eso, vamos a conversar, ustedes van a hacer las preguntas, la metodología es como la de siempre, y vamos a ir resolviendo, pero sobre todo vamos a ir, en este caso específico, ubicándonos en ciertas situaciones en las que podemos sacarles el jugo justo a estos regímenes que no son tan populares, no son tan conocidos en el marco del comercio exterior peruano.
Bueno, entonces empecemos de una vez. Mi nombre es César Azalde y esto es Regímenes de Importación a través de CAMEX. Vamos a hablar del primer régimen del día de hoy, denominado la reimportación en el mismo estado. La reimportación en el mismo estado. Vamos a ver, este régimen aduanero permite que la mercadería pueda entrar a nuestro país después que ha sido exportada, sin el pago de derechos arancelarios, y además aplicables a la importación para el consumo. La condición es que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero. Aquí nos quedamos con dos puntos de esta parte inicial. Primero, que la reimportación en el mismo estado, número uno, nos permite que entre mercadería a nuestro país, que esta ya fue exportada bajo el régimen de exportación definitiva. Esta mercadería ya fue exportada, pero tiene que entrar a nuestro país nuevamente, pero no va a pagar ningún impuesto, ningún derecho, ningún recargo, etcétera, aplicable a cualquier importación definitiva, porque esto es una reimportación en el mismo estado. Y la condición para que se cumpla esta característica es que esta mercadería, que en un comienzo fue exportada en la modalidad de exportación definitiva, no haya sufrido o haya sido sometida a ninguna transformación o elaboración o reparación en el extranjero. ¿Okay? Entonces, nos vamos a enfocar claramente en esto. Yo, en un comienzo, exporté una mercadería bajo el régimen de exportación definitiva, pero después esta tuvo que volver al Perú. Pero no va a volver como una importación. En una importación yo pago impuestos, pago no solo los aranceles, sino recargos o algún otro aplicable propio de una importación definitiva. No, en este caso, como es una reimportación en el mismo estado, va a ingresar al país, pero no va a tener que pagar ningún tributo. Siempre y cuando, y lo vuelvo a repetir, siempre y cuando no haya sufrido ninguna transformación durante su estadía en el extranjero. Bien, ahora vamos a dar dos casos muy importantes en el que formé parte cuando se dio este tema de una reimportación al consumo. Estos dos casos nos van a ayudar a situarnos de una manera mucho más dinámica para poder entender, porque a veces la teoría justamente nos deja en el aire. Entonces, esta parte nosotros la vamos a aterrizar en lo que es los casos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener unos aspectos generales a los que nosotros vamos a llegar y tenemos que tenerlos sumamente claros, porque los aspectos generales son los que marcan la pauta teórica de cualquier régimen, cualquier modalidad, dentro del marco de comercio exterior. Primero, cuando hablamos de una reimportación en el mismo estado, para someter a una mercadería a este régimen, la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM, de la exportación definitiva a la que estuvo sujeta anteriormente, con la cual salió del país, ya debe estar regularizada. Acordémonos cuando hemos hablado en las conferencias, cuando hemos hablado en la conferencia de exportación definitiva, hablamos de dos tipos de declaración. La primera, la declaración aduanera de mercancías provisional. Tenemos que nuestro agente de aduana transmite electrónicamente a la SUNAT la información de los productos a ser exportados. Pero una vez que esta mercadería zarpe del Perú hacia el extranjero, sea por el puerto del Callao, el puerto de Matarani, el de Paita, etc., una vez que esta mercadería haya zarpado, nuestro agente de aduana, pues electrónicamente, toca la puerta de SUNAT y esa DAM, esta declaración aduanera de mercancías, que fue provisional en un momento, se convierte ya en una DAM, en una declaración aduanera de mercancía regularizada. O sea que se confirma toda la información que en un momento fue indicada, fue transmitida a la aduana, pero de manera provisional. Cuando la DAM ya ha sido regularizada ante nuestras autoridades aduaneras,
ahí, solo ahí, es posible que la mercadería, si llega a ser reimportada en el mismo estado, pueda acogerse bajo este régimen. Se han dado casos cuando se ha llegado a exportar una mercadería y por la cercanía de nuestro cliente, llámese con países fronterizos, y por, digámoslo, dejadez tanto del exportador o del agente de aduana, se han demorado en regularizar esta declaración aduanera de mercancía y se quedó en provisional. Es posible que la mercadería, por A o B motivo, que ahora lo vamos a ver, vuelve a nuestro país, no va a poder entrar bajo el régimen de reimportación en el mismo estado, sino va a tener que entrar como importación. Y vamos a tener que pagar los impuestos y cargos aplicables propios de este régimen aduanero. Entonces, es muy importante que siempre se cumplan los plazos establecidos por la autoridad, pero también estar siempre atrás de que nuestros agentes de aduana, nuestros operadores, contratemos, sean agentes de carga, navieras, etcétera, cumplan no solo con los plazos, sino también en entregar toda la información para poder tener ya un despacho totalmente cerrado, totalmente terminado, sin ningún problema ni opción a que tengamos una posterior fiscalización, etc. ¿Bien? Entonces, este es un primer aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se trata de una reimportación en el mismo estado. Con los ejemplos que vamos a ver, nos vamos a situar claramente en este escenario, pero la idea central de una exportación definitiva es que no vuelva ese producto al Perú. O sea, estamos todos de acuerdo ahí. Yo hago una exportación definitiva es porque definitivamente se va a exportar. Porque definitivamente mi cliente en el extranjero va a consumir ese producto al que yo se lo he vendido, al que yo le he dado ciertas especificaciones, hemos cerrado un acuerdo, hemos elaborado un contrato de compra-venta o hemos emitido una proforma invoice, pero ya es un tema que está zanjado. Esa es la intención de una exportación definitiva. No es que yo exporto esperando que se vuelva a reimportar esa mercadería en el mismo estado. No es lo ideal. Pero hay situaciones en las que sí se dan esos casos que la vamos a ver más adelante. Básicamente he cogido dos situaciones, dos ejemplos sumamente claros, los que personalmente los he vivido dentro de mi vida profesional en comercio exterior y hemos tenido que pues, adaptarnos justamente a esos problemas que pueden darse en el extranjero. A ver, el siguiente aspecto general importante de este régimen de reimportación en el mismo estado. Se puede solicitar esta reimportación en el mismo estado por la cantidad total o parcial de la mercancía de vueltas exportada definitivamente. Esto es importante, por la sencilla razón de que nosotros podemos haber tenido una exportación con una frecuencia de 10 contenedores a la semana, y bueno, 10 contenedores a la semana se convierten en 40 contenedores al mes, y es posible que todos hayan salido bajo la modalidad de exportación definitiva, pero cierta parte de la cantidad de contenedores semanales tienen que ser reimportadas en el mismo estado. ¿Bien? Eso sí te permite legalmente este régimen aduanero, esta modalidad. Porque si yo exporté 10 y por A o B motivos tenga que reimportar 5 y no la totalidad, sí me lo permite. No es que exporté 10 contenedores y voy a acogerme a la reimportación en el mismo estado por el total de lo que exporté. No. También, como indica claramente, nos permite que podamos reimportar la mercadería de manera parcial. ¿Bien? Entonces, tengamos estos aspectos muy importantes, muy identificados, porque nos va a ayudar justamente a explicar los ejemplos y la casuística que se nos viene más adelante, para que me puedan entender y sea mucho más fructífero esta charla, esta conferencia que estamos brindando a través de CAMEX para todos ustedes, en referencia a comercio exterior, pero sobre todo a los regímenes aduaneros. ¿Bien? Es importantísimo que sigamos todos la misma línea de entendimiento, sigamos también todos
los mismos conceptos, llevemos a cabo la misma forma de trabajo para no tener ningún problema y seguir incrementando los conocimientos de toda esta cadena logística, tanto de import como de export, que nos va a ayudar a tener mayor control logístico, comercial y financiero también. Otro aspecto importante de esta modalidad de reimportación en el mismo estado, tenemos que el régimen se encuentra sujeto a un reconocimiento físico obligatorio, con el fin de comprobar que la mercadería a ingresar es la misma que fue exportada. Cuando nosotros hemos hablado en otras conferencias acerca de la importación definitiva, que es justo ese régimen que más trabajamos en los últimos meses, sabemos que estamos sujetos aleatoriamente a 3 tipos de canales, ¿no? El canal verde, el canal naranja y el canal rojo. ¿Okay? Y sabemos que el canal verde es tener la mercadería a libre disposición. El canal naranja es un trámite meramente documentario, una revisión documentaria, el cual puede hacerse en la mañana o en la tarde, o sea que el mismo día podemos tener el levante sin ningún problema. Y el canal rojo, que es claramente el reconocimiento físico, la inspección física de la autoridad aduanera de la mercadería. Bien, eso pasa en una importación definitiva para el consumo. Pero cuando hablamos de este régimen de reimportación en el mismo estado, siempre va a tener un reconocimiento físico. En otras palabras, siempre va a salir canal rojo. Sí o sí, esta mercadería que va a ser reimportada en el mismo estado tiene que pasar por un reconocimiento físico obligatorio por la autoridad aduanera. Los vistas, el personal aduanero encargado, llamado a revisar esta mercadería, tiene que comprobar, confirmar que la mercadería no haya sufrido ninguna transformación en el extranjero y que esté en las mismas condiciones como fue exportada. ¿Bien? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta porque eso va a suceder, va a pasar ya o ve motivo, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo principal es que sepamos que esto puede suceder, que esto va a suceder, siempre cuando apliquemos este régimen aduanero, nuestra autoridad, nuestros vistas de aduana, tienen que obligatoriamente hacer un reconocimiento físico de la mercadería. ¿Bien? El otro aspecto general habla sobre el plazo. El plazo máximo para acogerse será de 12 meses. 12 meses calculado ¿desde cuándo? Bueno, 12 meses contados a partir de la fecha del término de embarque de la mercadería ya exportada. Entonces, una vez que tú exportes tu mercadería, que tu medio de transporte haya zarpado, un medio de transporte marítimo, el medio de transporte aéreo, ferroviario, lacustre, carretero, una vez que haya zarpado tu nave, el vehículo, el avión, como queramos llamarlo, al término del embarque, de ahí tomamos 12 meses para adelante para que tu mercadería, si es que se da el caso, pueda aplicar este régimen aduanero. ¿Bien? 12 meses. 12 meses, un año, es tiempo suficiente. Así tengamos el puerto más lejano del mundo en exportación. No sé, tuve que exportar paltas, 10 contenedores de paltas al puerto de Yakarta, en Indonesia. Si es por A o B motivo, que ahora lo vamos a explicar, esa mercadería tiene que ser reimportada y va a ser reimportada en el mismo estado, el tiempo es 12 meses, es un tiempo adecuado. Porque si tomamos que más o menos en Indonesia podemos tener un tiempo de tránsito de 45 días, pongámosle, entre que va y viene son 90 días, más o menos hablamos de 3 meses, entonces sí estamos dentro del plazo. ¿Bien? Lo ideal es no pasarnos de esos 12 meses. Entonces,
La autoridad aduanera nos da justamente este espacio, este intervalo de tiempo, correspondiente, claramente está un año, para que podamos nosotros tranquilamente acudir a este régimen aduanero de ser el caso. De ser el caso. No, lo ideal es justamente no aplicarlo, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, lo ideal es que nuestras exportaciones, como dice el nombre, definitiva, sean pues definitivas, sean definitivas fuera, y no estar importándolas de nuevo. No buscamos, o sea, no es ni rentable ni negocio para ninguno de nosotros como exportadores. Pero básicamente se han dado unos casos que ya salen o escapan de nuestro poder y es lo que justamente vamos a revisar el día de hoy. El día de hoy, sobre todo, cuando se dan este tipo de situaciones, que no son las ideales, pero puede darse los casos y eso es lo que nosotros necesitamos y queremos con esta conferencia saber. Ustedes después, aquí estoy viendo el tema de las preguntas, las consultas, la vamos a ir viendo en el camino sin ningún problema. Pero continuamos un poco desarrollando la parte teórica antes de pasar a la parte casuística. Cuando aplicamos este régimen aduanero de reimportación en el mismo estado, ¿cuáles son estos documentos exigibles por nuestra autoridad aduanera a presentar? Y es importante que lo mapeemos porque no son los documentos clásicos dentro de nuestro día a día cuando hablamos de exportación o de importación. Aquí hay algunos documentos adicionales. Primero, la factura comercial. Esa mercadería está volviendo y esa mercadería tiene un valor, tiene una descripción, en algunos casos tiene marca, tiene modelos, tiene algunos códigos, tiene una forma de pago, etc. Entonces, esa factura comercial tiene que volver. Tiene que haber una copia del documento de transporte. ¿Cuál documento de transporte? Pues el documento de transporte que tú enviaste. ¿Cómo salió? Exportada. Tu cliente en el extranjero te tiene que dar una carta indicando y especificando claramente por qué la devolución de la mercadería. Si vas a hacer una reimportación en el mismo estado, una de las razones principales es porque te devolvieron la mercadería. Entonces tiene que haber una carta explicando cuál es la razón. Ahora en el ejemplo, los ejemplos que vamos a ver las razones más importantes que han sucedido en comercio exterior cuando se ha aplicado esta modalidad. Por otro lado, tú como exportador tienes que hacer una declaración jurada de no haber gozado de ningún beneficio. Porque recordémonos que nuestras exportaciones tienen ciertos beneficios. Digamos, el drawback, por ejemplo. El drawback. Y en el ejemplo que les estaba dando, si es que nuestro cliente está en Indonesia, nuestra mercadería tiene un puerto de descarga de Yakarta, entonces, y hablamos de 90 días entre tiempo de tránsito, pongámosle 30 días más entre revisión de aduana de allá y acá, y pongámosle que ya no serían 3 meses, sino serían 4 meses, mientras que consiguen un barco que salga y que vuelva a venir para aquí. Hablamos de 9 meses, que estamos dentro del plazo todavía del régimen aduanero. Podemos decir que tú ya has cobrado un drawback por la exportación de esa mercadería. Entonces, si no lo hiciste, si no has gozado de un beneficio, hay que hacer una declaración jurada también. Eso es uno de los documentos que solicitan. Sin embargo, si tú sí has sido objeto o beneficiario de algún tipo de régimen como es el drawback, tiene que haber una liquidación de cobranza para poder devolverle a aduana ese dinero que tú has cobrado. ¿Bien? Que tú has cobrado, hay que devolver ese beneficio, sea parcial o no. Acordémonos de que uno de los aspectos centrales de este régimen aduanero es que si se da el caso de la mercadería que exportaste tiene que volver a ingresar al Perú y la vas a reimportar en el mismo estado, acordémonos
que también puede ser de manera parcial. Entonces, la devolución no va a ser por el total, también va a ser parcial. Entonces, eso es un tema muy, que tienen que tenerlo muy claro, porque no es que yo exporté, cobro mi drawback, me lo devuelven, lo reimporto y ahí quedó la cosa. No, la autoridad aduanera tiene la potestad para fiscalizarte, va a tener claramente ahí dos puntos importantes. Tienes que devolver la mercadería. Entonces, eso es algo que ha pasado mucho por desconocimiento tal vez de los agentes y actores del comercio exterior, llámense exportadores, que son básicamente los que más conocen el producto. Antes de pasar a los casos, a los dos casos que tengo aquí apuntados, que son los casos en los que yo he participado de una u otra manera, en una u otra posición, pero he sido parte porque lo he visto y me ha pasado, quería también hacer hincapié en algo que siempre vengo repitiendo dentro de todas mis conferencias, que es básicamente eh, lo que todo exportador o importador debe saber con respecto a su producto. Siempre he dicho, siempre he tomado, he hecho hincapié en la importancia de conocer el producto y la importancia de conocer los tiempos, la importancia de conocer la logística. Este es un régimen que no es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros exportamos la mercadería definitiva para que sea consumida en el extranjero. No es lo ideal, no es nuestro negocio. Pero si se da el caso, es muy importante que los sujetos participantes de la cadena logística de exportación, llámense analistas de comercio exterior, coordinadores, personas naturales, personas jurídicas, etcétera, es importante que también conozcan esta información, que también conozcan el tiempo que va a tomar el retorno de la mercadería y también conozcan, como les informé aquí, los documentos. Que conozcan los documentos claramente, que tengan súper claro qué documentos se necesitan, qué documentos se van a pedir, pero también que conozcan este flujo del que vamos a hablar en este momento previo a los casos que quiero tomar con ustedes, ver este flujo que es importante. No llenarnos de teoría, sino saber, sino actuar en ese momento. Porque yo les he dado un ejemplo previo acerca de una reimportación en el mismo estado proveniente de Indonesia. Pero ¿qué pasa? Tenemos un caso cerca, al Ecuador, que es uno de los casos que voy a comentar ahorita, que ha pasado en el sector textil, cuando se ha tenido que dar esa situación. Empezamos, a ver, empezamos a conocer un poco el flujo. Los flujos son muy importantes, nos explican de forma mucho más dinámica la situación. Nosotros tenemos una exportación definitiva. ¿Sí? Una exportación definitiva, digamos que la provincia, el departamento de Libertad, que es el hub del calzado en el Perú, ha exportado un contenedor de botas de cuero hacia el mercado de Panamá. ¿Sí? Entonces, la exportación sale, exportación definitiva. Hicimos nuestra declaración aduanera de mercancías provisional. Una vez que zarpe la nave, tenemos un determinado tiempo para que nuestro agente de aduana convierta esa declaración aduanera de mercancías provisional y la convierta en definitiva. Lo que llamamos como regularizada. Hay que regularizar la información que provisionalmente te di antes de que la mercadería zarpe, para poder ya sacar el tema. El segundo paso es justamente que la mercadería llegue a Panamá, no sé, digamos al puerto de Colón de Panamá. Entonces la mercadería llega a Colón de Panamá. Sin embargo, en Colón de Panamá, la mercadería, ya sea por nuestro cliente, que puede ser un almacén, digamos, uno de los almacenes principales de Panamá, Mace es una tienda, un almacén que le dicen, compra mercadería de todo el mundo. Macy's, por ejemplo. No le gustó la mercadería, o de repente su aduana encontró algún pequeño error,
ahora lo vamos a ver, y la mercadería ha sido rechazada en el puerto de Colón, Panamá. Bien, entonces, no es que el barco dé la vuelta y vuelva al Perú, no, la mercadería se encuentra en zona primaria aduanera en Panamá, bueno, dentro de este ejemplo que estoy dando, y esperando a la próxima nave para que ésta vuelva a nuestro país. Ahí puede tomarse, no sé, más o menos 7 días, si hablamos de una frecuencia semanal de salida de buques, tomándolo como referencia, ¿no? Y la mercadería está lista aquí para ser reimportada nuevamente por nosotros en Perú. La DUA, que ahora nosotros la conocemos como la DAM, aunque aún se sigue usando mucho el término de DUA, pero es lo mismo, lo que denominamos antes Declaración Única de Aduanas, que ahora es DAM, es Declaración Aduanera de Mercancías. Nosotros como exportadores, ahora la vamos a hacer de importadores, pero bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado. Si nos situamos en este ejemplo, claramente indica que esta mercadería no ha sufrido ninguna manipulación, ninguna transformación. No es que mandé calzado de Trujillo sin pasadores y en Panamá me pusieron los pasadores y me lo están enviando. Esa no es la situación. Esta mercadería ha sido rechazada por obvios motivos. Ahora vamos a explicar qué motivos. Por obvios motivos. Y tiene que volver a Perú. Bien, entonces aplicamos esta DAM bajo esta modalidad de reimportación en el mismo estado. Y si nosotros hemos sido beneficiados de algún régimen como el drawback, hay que devolver esos beneficios. Ese 3%, actualmente es 3% el drawback, hay que devolverlo. Y finalmente, como lo indiqué en los aspectos generales, esto va a tener un control y un reconocimiento físico obligatorio por nuestra autoridad aduanera. Esta mercadería va a pasar por el canal rojo y va definitivamente a ser reconocida por los vistas, por la autoridad aduanera, para que confirmen que efectivamente, si ponemos en este ejemplo, el calzado en Colón de Panamá no ha sufrido ninguna transformación. Y pueda darse el levante y todo pueda continuar en la misma situación. ¿Qué pasa si efectivamente ese calzado fue exportado sin pasadores y en Colón de Panamá le pusieron pasadores? Bueno, acordemos que Panamá es la segunda zona franca más grande del mundo. La primera es Hong Kong, la que le sigue es Panamá. Y el objeto de una zona franca es justamente dar un reproceso a cualquier producto libre de impuestos. Entonces, imagínense que se haga ese caso, pero que lo hayan hecho en el puerto, algo que normalmente no se haría, serían casos muy utópicos. ¿Qué pasaría? Bueno, en verdad, el producto puede volver a Perú, pero ya no va a entrar como una reimportación en el mismo estado, que es libre de impuestos. Va a tener que entrar bajo la modalidad de importación definitiva y pagar, en este caso, por ser calzado, el 11% de impuestos. Listo. Ahí estamos perfectamente bien ubicados. Yo les quiero comentar dos casos que he formado parte de una u otra manera, o estuve ligado de una u otra manera con ellos, en el tema de importación en el mismo estado. El primero es un producto agroindustrial, que es la quinoa. Quinoa, 10 contenedores de sacos de polipropileno llevando quinoa a Estados Unidos. Esto sucedió hace unos años, hace poco tiempo, en verdad no tanto tiempo, hace unos años. Cuando el boom de los productos orgánicos, llegó a todos los países, e incluso algunos, porque nosotros somos exportadores de quinoa convencional como de quinoa orgánica. Recordemos que Perú es el primer exportador mundial de café orgánico, por ejemplo, pero no de convencional, ¿no? Hay otros países como Colombia, Centroamérica o África, que nos llevan una delantera, nos lleva años luz en exportación, pero de café convencional. Nosotros somos fuertes, sí, en café orgánico. Y el boom
del consumo de productos orgánicos llegó a algunos países incluso a dejar de importar mercadería convencional y solamente aceptar mercadería orgánica. En el caso, en el caso de la quinoa, en este ejemplo que les estoy comentando, en el caso de la quinoa, se exportó como quinoa convencional porque básicamente ya existía un contrato de compra y venta internacional con una frecuencialidad semanal de 10 contenedores conteniendo, para la redundancia, sacos de polipropileno de quinoa convencional. Ese fue el contrato, ese fue la compra. Sin embargo, cuando llegó a destino, en el camino, en el transit time, en el tiempo de tránsito, mientras que el barquito iba llegando hacia su destino, ya salió de Perú, ya se regularizó la DAM, ya se hizo todas las gestiones, ya tenía una carta de crédito aplicada incluso, ya se usó parte de la plata también para poder financiar ciertos temas propios de una cadena logística. En el camino, en el tiempo de tránsito, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Las leyes del país cambian con respecto al consumo de quinoa. Ya no necesitan quinoa, o ya no se permite el ingreso de quinoa orgánica, perdón, convencional. Ahora todo es en base a quinoa orgánica, por ley, porque su Ministerio de Agricultura, etcétera, pone o modifica una ley, una normativa que impide el consumo de quinoa convencional, poniendo de manera obligatoria solo el consumo de quinoa orgánica. Pero la mercadería estaba en el agua. Y la ley, o la modificación de esta normativa propia de algún ministerio o de alguna entidad encargada de los alimentos, lo modifica justo en el camino. Entonces, ¿qué puede pasar? Esta mercadería no va a ser aceptada, en definitiva. No va a ser aceptada, ¿por qué? Porque esta mercadería es convencional y ahora solamente aceptan orgánica. Así que esta mercadería ha llegado a puerto de destino, ha sido desembarcada, los 10 contenedores han sido desembarcados, están en su zona primaria, en sus almacenes temporales, etcétera, en el mercado de destino, ha pasado reconocimiento físico de los agentes, de las autoridades aduaneras del país de destino, de nuestro cliente. Cuando han hecho una extracción, lo que nosotros conocemos como boletín químico, no se dieron una sorpresa porque siempre se habló de quinoa convencional, se determinó de que es convencional, bueno, obviamente, porque en eso se quedó, y que ya no estaba permitido el ingreso al país de quinoa convencional y tiene que ser orgánica. Pero los contenedores ya están en piso, ya están en el terminal. Bueno, a esperar que salga la próxima nave y esa mercadería tener que reimportarla. ¿En el mismo estado? Sí, en el mismo estado, porque solamente habrán abierto un saco o 3 o 4 sacos aleatoriamente para sacar o extraer un porcentaje para mandarlo a la parte de una revisión química, que también sería innecesario, porque nadie está mintiendo, en ese caso nadie mintió, el contrato era por quinoa convencional y se exportó quinoa convencional, y eso fue lo que se llegó a vender. Pero en el camino cambiaron las leyes. Bueno, esta mercadería volvió al Perú después de 5 o 6 días que salía la próxima nave y entró bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado, porque no ha sufrido. El siguiente caso, que lo viví también de cerca, este caso sí me sorprendió un poco porque si volvemos a hablar un poco de las normativas de cada país, y acordémonos que para la OMC, la única forma, la única medida que tienen los países aceptados por la OMC para cuidar
su propia economía, es el arancel. O sea, las medidas arancelarias, el arancel, es lo único que está permitido por la OMC. Sin embargo, existen medidas, como la palabra lo dice, para arancelarias, que son paralelas. Y cada país lo aplica, en verdad. De una u otra manera, su normativa, ellos manejan su propia normativa y pueden aplicar ciertas medidas, pero que son paralelas al arancel. Por eso ya se llama medidas para arancelarias. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros teníamos ya producido 2 contenedores de prenda de vestir, me acuerdo que eran jeans, eso se ha pasado como hace 5 años más o menos, me acuerdo claramente que eran jeans, y estaban los 2 contenedores de exportación, imagínense jeans, una prenda de vestir, 45.000 jeans por contenedor, hablamos de 90.000 jeans, que fueron fabricados para cierto cliente, que tiene las etiquetas del cliente, que tienen el fit del cliente, la parte fit de una prenda de vestir se tiene que adecuar bajo las medidas que pide el cliente, no todos tenemos los mismos fits. Esta mercadería estaba producida con su marca. Cuando se hace ese tipo de cosas, esa mercadería yo no la necesito, porque yo la estoy fabricando para ti. Bueno, se exportó esta mercadería y volvemos al mismo caso de los cambios de la normativa. Ahora no fue un tema normativo, sino fue la aplicación de una medida arancelaria. Durante el tiempo de tránsito, mientras que la mercadería estaba en el agua llegando, este país de destino, que era nuestro cliente, aplicó una medida arancelaria. Y la medida arancelaria que aplicó fue la cuota de importación. ¿Y de qué se trata esta medida arancelaria? Dice claramente que un país solamente puede importar un porcentaje de mercadería, el otro porcentaje tiene que fabricarlo sí o sí en su mercado local. O sea que de mis 90.000 jeans, mi cliente, su país, había aplicado una medida arancelaria de cuota de importación y solo se le permitía importar 50% de prenda de vestir y el otro 50% tenían que hacerlo sí o sí en su mercado local. Así este no tenga ni la capacidad productiva ni los costos competitivos del mercado exterior. En prenda de vestir, el Perú no tiene pierde. Somos conocidos a nivel mundial por la calidad de nuestro algodón. Por eso fue que se compró y se mandó a fabricar jeans acá. Entonces, ahí se da el caso que de los 2 contenedores pues, se quedaron con uno, que pudieron, porque les permitía un 50% importar, y el otro 50% los tuvimos que reimportarlos, porque el cliente no los pudo aceptar, porque se cambió la norma de juego en el camino. Y nosotros tuvimos que hacer una reimportación en el mismo estado, porque no ha sufrido ningún cambio. ¿Va a elevar nuestros costos? Sí, porque recordemos que tiene etiquetas con sus marcas, y cuando nosotros lo metemos en el mismo estado, vamos a tener que hacer un reproceso para poder tratar de tenerlo en el mercado local. O, de lo contrario, guardar la mercadería para que cuando vuelvan a importar estos clientes en el extranjero, les permite otro 50%, pero eso nos genera a nosotros un costo de capital porque la mercadería va a estar, pues, obviamente, en nuestro almacén, generando, como repito, un costo. Bien. El siguiente régimen aduanero del que vamos a hablar el día de hoy es algo mucho más interesante. Se trata acerca de la admisión temporal para exportación en el mismo estado. ¿Y de qué se trata este régimen? Y les digo que es muy interesante, muy dinámico. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. La admisión temporal para exportación en el mismo estado es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercaderías, ¿ok? Ciertas mercaderías, con suspensión del pago, o sea, los derechos arancelarios, y otros
impuestos, recargos, que se aplican a la importación para el consumo. Bien, entonces, vamos a emitir mercadería, cierta mercadería, la cual no va a pagar impuestos, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado, en un lugar específico, para ser exportadas en un plazo determinado, sin experimentar modificación alguna. ¿Bien? Entonces, aquí también nos quedamos con dos ideas generales. Primero, de que esto es aplicable para ciertas mercaderías. ¿Okay? Ciertas mercaderías que van a entrar, como dice el régimen, van a ser admitidas, pero temporalmente. Son mercaderías específicas para un uso específico, para un tiempo específico. Van a ser admitidas temporalmente. Y, obvio, no van a pagar ni aranceles, ni impuestos, derechos, recargos, etcétera, que sí son aplicables seguramente para productos similares, pero van para el consumo. Por eso está el régimen de importación definitiva para el consumo. Pero en este caso, y ahora vamos a ver cuáles son los principales productos, van a ser solamente admitidos para cumplir un objetivo específico, en un lugar específico y en un tiempo específico. Y después van a ser reexportadas. Van a salir de Perú, pero en el mismo estado, ¿okay? Sin modificación alguna. He ahí la importancia y la diferencia. Ahora les digo cuál es lo dinámico justo de este régimen. Muchos lo usan, y la idea es que nosotros nos centremos en este escenario de posible, si es que dentro de nuestra empresa tenemos que optar por A o B motivo. Y es un régimen muy usado también. He hecho unas asesorías para empresas en el extranjero que vienen al Perú y necesitan traer mercadería que se admita temporalmente en nuestro país. Vamos con aspectos generales para centrarnos un poco en el escenario. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración de la garantía a satisfacción de la SUNAT con una vigencia igual al plan solicitado. A ver, yo solicito cierta mercadería, ahora vamos a ver los ejemplos, va a entrar al país, quiero que me admitas en el país, solo por un periodo de 2 meses, y después lo voy a sacar. Pero aduana te va a decir, ¿y a mí qué me garantiza que tú estás metiendo la mercadería temporalmente y después la vas a exportar sin ningún cambio, pero no te la vas a quedar, y la vas a consumir? Porque ahí dejaría de ser una admisión temporal y se convertiría en una importación definitiva. Entonces, la empresa, persona natural, persona jurídica, que aplica este régimen aduanero, lo que claramente va a hacer es decirle a SUNAT, hacer una declaración y una garantía. Toma, aquí están los impuestos que yo pagaría si es que voy a vender esa mercadería o la voy a consumir en el Perú. Pero como solamente la voy a emitir temporalmente, te voy a dar una garantía. Y cuando la saque, porque la voy a transportar en el periodo que te estoy especificando, tú me devuelves, porque esta plata te está garantizando solamente, le garantiza a SUNAT que no vayas a querer hacer el juego de que hago admisión temporal y me quedo acá la mercadería y la vendo, la distribuyo, etc. ¿No? Entonces, por ese lado va el tema de la garantía. Después tenemos que en el caso de mercadería restringida, ya hemos en otras conferencias hemos hablado de la lista de mercancías restringidas. Cuando se da este caso, por el plazo otorgado por el sector competente, cada mercadería tiene su sector competente, sin exceder del plazo máximo de 18 meses computados, ¿desde cuándo? A partir de la fecha de levante. Imaginemos una maquinaria tenga gas refrigerante dentro de su producto. Y el gas refrigerante, como ya lo hemos comentado en otras conferencias,
necesita permiso de la Oficina Técnica de Ozono, que es liderado por el Ministerio de Producción. Entonces, ese es el sector competente llamado a otorgar el permiso. ¿Bien? Los beneficiarios, aquí es importante que sepan que pueden ser personas naturales como jurídicas. Personas jurídicas es algo normal, pero personas naturales, ahora en el ejemplo se van a dar cuenta por qué es tan importante o por qué una persona natural puede acceder a una admisión de un producto en cierto tiempo para que éste pueda ser exportado posteriormente. Básicamente tenemos ahí, como indica nuestra lámina, que tiene que tener, obviamente, nuestro registro único de contribuyente activo y con la condición de habido. ¿Bien? El plazo, que ya lo hemos mencionado, va de acuerdo a la fecha del vencimiento de la garantía. Si yo le estoy diciendo a SUNAT y estoy declarando ante SUNAT que el producto que estoy admitiendo temporalmente en el Perú va a ser por un lapso de 3 o 2 meses, pues tu garantía va a ser de 2 a 3 meses. Y es el plazo del vencimiento. No te va a quedar 4, porque tú estás garantizando por 3. ¿Puede haber una prórroga? Sí. Sí, puede haber una prórroga si estás dentro de lo permitido de la ley. Si estás dentro de los meses que la ley te pide, sí, no hay problema. Ahora, el que elige el sector competente cuando la mercancía es restringida. Cuando el producto que estás admitiendo temporalmente en el Perú, sí es un producto, como en el caso que les comentaba, este frigorífico que tiene gas refrigerante, bueno, el sector competente, en este caso el Ministerio de Producción, a través de la Oficina Técnica de Ozono, es el que fije el plazo. Bien, con respecto a las prórrogas, sí, sin exceder el plazo permitido por ley, pero siempre tomando en cuenta la fecha de levante de la mercancía, porque así ha sido una admisión temporal, esta mercancía va a tener un levante. Y al tener un levante, esa es la fecha en la que tú comienzas a calcular cuánto tiempo la mercadería tiene que estar. No es tan complicado, pero sí recomiendo siempre a las personas que han hecho esto, y una de las personas que yo he visto y he asesorado, que normalmente usan este tipo de régimen, justamente son los conciertos, los cantantes. Los cantantes vienen con toda su maquinaria, con todo su juego de luces, juego de sonido, escenarios. ¿Toda esa mercadería va a estar en el Perú para ser vendida? No. Solamente está en el Perú para que funcione durante el concierto o los conciertos. A veces vienen bandas o hacen festivales, algunos festivales internacionales, que el concierto puede durar 1, 2, 3 días. Todo el escenario, el juego de luces, el juego de sonido, no está entrando al país para ser vendido. No. Está entrando al Perú solamente por el tiempo del concierto. Esa garantía será pues que máximo una semana. Esa mercadería, acabar el festival o el concierto, etcétera, tiene que salir del Perú. ¿Va a salir en el mismo estado? Sí. Va a salir en el mismo estado. Por aquí no se le va a hacer ninguna modificación, se le va a cambiar los focos LED a la parte luminaria del concierto, ¿no? Se van a pintar el escenario, ¿no? Eso viene, se arma, sale el Perú. Las maquinarias, que es lo más común que se llega a ver, porque hay maquinarias, hay proyectos, sobre todo proyectos mineros en nuestro país, en el que claramente estas empresas extranjeras tienen su propia maquinaria para hacer trabajos muy específicos en nuestro país. Hacen un trabajo muy específico y después tienen que retirarse. Solamente han venido a cumplir un objetivo, que es hacer un trabajo específico para la extracción de un mineral, etcétera. Pero esa maquinaria no va a durar mucho tiempo en el Perú, porque solamente viene a trabajar para un objetivo específico que puede durar 1 o 2 meses, y después de eso, acabado su trabajo, se retira, sale del Perú, se reexporta, y en el mismo estado, en el mismo estado. No es que vamos a cortar la mitad, nos quedamos con cierta parte y exportamos el resto. No, porque ya no sería
una misión temporal. Ya no sería una reexportación en el mismo estado. Entonces, si se llega a suceder, ¿qué pasa? Pierde la garantía, porque hemos garantizado, acordémonos, hemos garantizado ante aduana que esta mercadería va a entrar y va a salir, va a entrar temporalmente y va a ser reexportada y no va a tener ningún cambio. En el caso de ferias internacionales, acá desarrollamos ferias internacionales. Acordémonos de que Expo Alimentaria, que es la feria más grande de la región de alimentos, se realiza en el Perú los meses de septiembre. Bueno, ahora va a ser de manera virtual. Esperemos que el próximo año volvamos, porque es un escenario importantísimo para nuestros agroexportadores y para nuestra industria de alimentos. Muchos países que participan, México, que es uno de los países que participa también fuerte, y los países europeos, incluso los de Asia y los de Oriente, hay muchos empresarios turcos, hindúes que vienen y traen sus propios productos, su propio merchandising, su propia estructura. Entonces, aquí hablamos de su propio visual merchandising o su propio store planning, para tener una participación adecuada dentro de una feria. Entonces, todos estos productos que ellos traen, incluso productos para exhibición, luminarias en algunos casos, máquinas en otros, he visto en feria máquinas que necesitan para poder hacer demostraciones. Estas mercaderías tienen que salir del Perú, porque temporalmente han entrado y no han pagado impuestos, y van a salir. Pero yo puedo vender la maquinaria en el Perú, sí, sí puedes venderla y obviamente perderás tu garantía. Y eso es un tema de decisión. Que se puede dar los casos, sobre todo en las ferias internacionales que se realizan en nuestro país. Entonces, es muy importante que tengamos súper claro este tema, porque nos ayuda a posicionarnos a todos en un escenario que realmente existe y que realmente no lo conocemos mucho. Yo tenía unos conocidos que asesoré hace ya varios años, que se dedicaban netamente a trabajar con gente en los conciertos y en los festivales. Y ellos eran los que les daban el soporte, les daban todo el conocimiento de hacer admisiones temporales para reexportación en el mismo estado. Quiero ver si tenemos alguna pregunta antes de terminar nuestra conferencia, siempre invitándolos a que por favor revisen esta información con mayor cautela cuando tengan tiempo. Saben que CAMEX, dentro del Facebook, dentro de las redes sociales, cuelga el material, ustedes pueden bajarlo, revisarlo. También tengan en cuenta siempre de que tiene la institución, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, tiene una variedad de cursos disponibles que ahora van más allá del tema neto de ver operatividad aduanera, sino ya está formando un todo con la parte financiera, el manejo de Excel, marketing, etcétera, que nos permite mover toda una cadena importantísima, no solo en comercio exterior, sino también en comercio local. Les quiero agradecer a todos por su atención. Difundan, por favor, todos los conocimientos, que para eso estamos en este ciclo de conferencias. Y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Espero que nos sigan junto con CAMEX. Estamos trabajando para brindarles información y brindarles un mayor conocimiento, sobre todo pidiendo y sobre todo esperando por parte de ustedes a que podamos mejorar todos nuestros skills de toda la tipología que venimos revisando. A ver, les quiero agradecer y nos vemos en la próxima conferencia.